Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos y durante esta charla les voy a platicar sobre los esfuerzos que hemos realizado para implementar modelos de aprendizaje de máquina para extraer datos y analizar los ficheros de la DFS. Bueno, como ya les dije, me llamo Juan Carlos, actualmente trabajo como científico de datos en BBVA, estudié matemáticas aplicadas y computación en la FES Acatlán y mi lenguaje favorito es Python. Voy a tratar de irme un poco rápido en las primeras secciones porque me interesa que abordemos más la parte de los subproblemas yacentes o que yacen en el análisis de los ficheros de la DFS. Bueno, el objetivo del proyecto, como ya se los mencioné, es tratar de usar herramientas de aprendizaje de máquina, principalmente OCR, para extraer datos de los ficheros y también para posteriormente explotar este dato, este texto, y tratar de reconstruir la maquinaria de vigilancia de la DFS, que sabemos que se encuentra en los ficheros. Un poco para entender también la dimensión del problema, es que sabemos que hay entre 60 y 80 millones de fichas en total de la DFS. También sabemos que se mencionan entre 3 y 4 millones de personas en estos ficheros. Entonces, esto hace que humanamente no sea factible analizarlos uno a uno y que necesitemos apoyarnos en técnicas de aprendizaje de máquina, en este caso en técnicas de OCR, para poder explotar los datos que se encuentran ahí. Bueno, un poco de la obtención de los archivos. Los archivos se pueden encontrar actualmente en la página del proyecto Archivos de la Represión. Ahí hay una sección en donde van a encontrar el archivo intacto y ahí van a poder encontrar una carpeta que se llama ficheros y van a poder extraerlos. Las características de los ficheros son 18.008 ficheros en esas carpetas. La mayoría de las imágenes, o si no es que todas, tienen una muy buena resolución, que eso es un punto a favor cuando necesitamos analizarlo con una técnica de visualización por computadora. Y sabemos que la mayoría de las imágenes son tomadas horizontalmente. También sabemos que la estructura o el nombre o el path de la imagen, donde se encuentra en todo digamos, el organigrama de estas carpetas, en toda la estructura de las carpetas, también nos da información extra. Si se encuentra, por ejemplo, en la carpeta que se llama Juan Carlos González, sabemos que las fichas de esa carpeta hablan sobre Juan Carlos González. Y también tiene que ver porque físicamente ese nombre es el nombre de la caja donde se encuentra físicamente en la AGN. Y bueno, de las primeras cosas que intentamos fue la parte de los OCR, sí, directamente. Y un poco, seguro esto ya lo saben, pero un poco recapitulando, el objetivo del OCR, de cualquier técnica de OCR, es pasar información que se encuentra en documentos físicos, digitalizarlo y tenerlo en texto digital para posteriormente trabajarlo con alguna técnica o para explotar este dato, ¿no? Nosotros estamos usando actualmente la librería Tesseract, que es una de las mejores librerías que se encuentran actualmente en el mercado. Es una librería de estado del arte. Y Tesseract nos sugiere el siguiente flujo, ¿no? que tiene que ver con cambiar el tamaño de la imagen, limpiarla un poco y prepararla para el proceso de OCR. El flujo que nos propone Tesseract se veía de este modo, ya implementándolo nosotros mismos, ¿no? Tenemos la imagen original, hacemos el reset para no trabajar con toda la imagen. Binarizamos, que significa pasar el texto a 255 y el fondo a 0, ¿no? En esos dos extremos. También tratamos de limpiar el ruido, ahí tiene que ver para que el OCR no detecte letras donde no las hay. Y también de esto surge la necesidad de seleccionar el área de la imagen que específicamente que corresponde al texto. Si no hacemos esto, vamos a tener una lectura mucho más sucia, porque a pesar de que visualmente nosotros no veamos letras, por cómo trabaja la red, podría ser que sí identifique letras donde no lo hay, ¿no? Entonces también se vuelve algo esencial determinar el área de la ficha en la imagen. Bajo todo esto, identificamos que sí existían tres parámetros que podíamos variar y con eso cambiar la calidad de la lectura. Uno era late, que tiene que ver con cuál es el regear que le vamos a hacer, qué tanto vamos a minimizar el tamaño de la imagen. El border size, que tiene que ver, sabemos que estos modelos trabajan en una arquitectura muy parecida a la convolucional o usa convoluciones por detrás. Y las convoluciones necesitan un área de convolución. Si no metemos un borde a las orillas de la imagen, no va a alcanzar a leerle el texto que se encuentre pegadito al borde. Y el sigma, que tiene que ver cómo voy a limpiar el ruido y determinar dónde se encuentra el texto.
en este primer construcción del flujo del OCR. Ahora tenemos, entonces, podríamos generar un param grid donde tenemos distintos parámetros que nos interesa probar. Sabemos que no podemos probar con las 18,000 imágenes porque es bastante costoso. Seleccionamos una muestra aleatoria de 500 fichas de esas 18,000 y las evaluamos. ¿Cómo las vamos a evaluar? Decidimos evaluarlos con regex y lo que tratamos de buscar es el expediente. ¿Por qué el expediente? En general, el expediente, si no es uno, yo creo que es el dato más importante que se encuentra en las fichas. El expediente nos va a servir para poderle dar traza de información a la ficha, porque hay que recordar que la ficha trabaja como una especie de ficha bibliográfica. Es una especie de hipervínculo que nos va a permitir abordar más sobre un tema. Es un resumen de un hallazgo o de algún acontecimiento en donde estuvo involucrado alguna gente, él lo representa en una ficha y al final le pone este vínculo que tiene que ver, o este vínculo que tiene que ver la clave del expediente, que es donde si quisiéramos ver más a fondo, más documentación de eso, tendríamos que irnos con esa clave y buscar el expediente en el acervo de los documentos de la DFS. Por eso es tan importante. Y a ser importante tiene sentido que optimicemos el que la configuración nos permita encontrar la mayor cantidad de expedientes posibles, ¿no? Tiene sentido que optimicemos sobre esa métrica y como ya les mencionaba antes, usamos regex. ¿Por qué usamos regex? Porque normalmente, si bien el OCR nos ayuda a digitalizar el texto, no nos da texto perfecto. Tiene cierto error intrínseco en la lectura y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el expediente 11.234.973, pero ya en la lectura vemos que la E la confundió con una S y de repente un guión lo confundió con un igual, etcétera. Entonces, esto hace que regex sea una de las mejores formas de obtener este dato, ¿no? Porque otra vez, repitiendo un poco de qué es regex, pues básicamente es una secuencia de caracteres que definen un patrón y que nos va a servir para buscar un dato, ¿no? Entonces, esto que estamos buscando, tratamos de representarlo en un patrón. Sabemos que un expediente son de 1 a 3 dígitos seguidos por un carácter divisor, que puede ser un guión o algo que se parezca a un guión, porque ya vimos que el OCR no siempre es perfecto. Y usar regex nos va a permitir ser un poquito más versátiles y flexibles a la hora de obtener el expediente en la muestra del OCR. Ya teniendo el parámetro grid y cómo lo vamos a implementar, obtuvimos una serie de hiperparámetros por cada configuración o por cada resolución. Y el siguiente paso, bueno, aquí un poco algo que vimos es que normalmente de 1200 a 1300, si hacemos un esquema a esa altura, suele ser la mejor, ¿no? Pero bueno, ya teniendo como la mejor configuración por cada resolución, hicimos la primera lectura de las 18,000 imágenes. Obtuvimos 9,000 expedientes de esas 18,000 imágenes. Vimos que la mayor efectividad la teníamos cuando la imagen estaba tomada de forma horizontal. Y esto nos permitió identificar el segundo gran problema de leer las fichas. Es que si no están rotadas adecuadamente, el algoritmo de Tesseract, si bien sí tiene una parte de OCD, no es tan bueno para determinar cuál es la mejor rotación, ¿no? Por sí solo no lo es. El mejor escenario es meter la imagen donde la ficha se encuentra horizontalmente. Y esto, pues aquí hay evidencia, ¿no? De que sí cambia bastante la efectividad de encontrar estos expedientes dependiendo de cómo está rotado. También vemos que hay de expedientes de longitud 5 con 5 grupos de dígitos. Y sabemos que el proceso tardó cerca de 6 horas 45 minutos en ejecutar, en evaluar todas las fichas. En la segunda ejecución lo que tratamos vimos que la rotación es un problema, entonces ahora tratamos de hacerlo manualmente. Cuando veíamos una imagen de forma vertical, nosotros lo orientábamos de forma horizontal y tuvimos una ganancia de, me parece, 100 expedientes encontrados extra, pero no fue tan representativo, no fue una mejora tan sustancial. Vemos que sigue habiendo un problema con las imágenes que están rotadas horizontalmente, más bien las verticales. El algoritmo sigue equivocándose bastante y esto refuerza la idea de que la parte de la obtención de la mejor rotación es un problema bastante importante. Otra cosa que quisimos abordar vimos que en algunos foros que también el tamaño de la fuente en la lectura influía en la calidad de la lectura, ¿no? Veamos ahí un número mágico como en 20 o 30 tamaño de píxeles, entonces tratamos de ver si eso se puede encontrar. Aquí, por ejemplo, vemos todas las letras encontradas en una imagen
independiente del tamaño de la fuente. Vemos que si no hacemos esta correcta diseccionado de la imagen, en donde está el texto, puede encontrar texto en todos lados. Y aquí tenemos una imagen más limpia donde tenemos las fuentes que no se salen, que no son tan atípicos. Vemos que perdemos bastante información. Y ya un poco viendo las distribuciones, aquí se ve como si tomamos todas las palabras y aquí solamente las palabras que se distribuyen dentro de los que no son outliers, digamos, con un Z-score. Y aquí vemos cuál es la relación del tamaño de la fuente promedio de las fichas y si encontramos un expediente. Vemos que hay una ligera ventaja, esta distribución roja es a los que les encontramos un expediente. Vemos que sí están un poquito más a la derecha, centrados cerca del 43, pero no es tan representativo. Entonces aquí lo que entendimos es que no era algo que valiera la pena abordar, la parte del tamaño de la fuente, ¿no? Sí hay una ventaja, pero es muy minúscula como para que le hagamos un esfuerzo. También, bueno, pero gracias a esto también identificamos que no todas las imágenes son fichas. Aquí están, por ejemplo, los que tenían menores tamaños de fuente promedio. Aquí están los que tienen mayores. Vemos que no todas las imágenes son fichas, entonces ya tenemos otro subproblema. Ahora tenemos el problema de encontrar la correcta, la región de donde se encuentra la ficha, la rotación y si la imagen de verdad contiene fichas, ¿no? Entonces, sobre todo esto, quisimos comenzar a construir modelos que nos ayudaran a solucionar estos problemas de forma individual. Y de los primeros cosas que nos dimos cuenta es, y porque cabe aclarar, que nunca se había hecho un esfuerzo por aplicar algún modelo de Machine Learning o de OCR en estos documentos. Entonces no hay como un precedente y por lo tanto no hay datos anotados, ¿no? ¿Qué hicimos? Construimos un anotador en Flask donde anotábamos las principales métricas que nos interesaban, o la principal metadata. Primero, si la imagen era una ficha, lo que estábamos viendo es una ficha. Si es una ficha, tiene un expediente, que es este clave que está aquí, de este lado. Y ya después de eso, seleccionar con un recuadro, con un box, dónde se encuentra la ficha en la imagen, las coordenadas. Y la siguiente metadata es cuál es la rotación adecuada para que la imagen se encuentre horizontalmente, ¿no? Aquí puedes ir cambiando la rotación hasta que se encuentre de forma horizontal y entonces ya envías, guardas y la aplicación lo guarda en una base de datos MySQL y va actualizando, va etiquetando cada imagen. Ya no te muestra las imágenes que ya etiquetaste y de esta forma etiquetamos 2000 imágenes. De esas 2000 imágenes vimos que 618 no eran fichas, eran imágenes que eran fotos de revistas o etcétera, otra cosa. De esas vimos que cerca de 1200 sí son ficheros y de esos se dividen entre 600 no tienen expediente, no tienen la clave y otros 741 sí tienen la clave. Al estar balanceadas, digamos, estas clases nos permitió darnos un vistazo de que no íbamos a necesitar a lo mejor hacer algo de ahí de oversampling, undersampling o tratar de balancearlas, ya están balanceadas por sí solas y nos fuimos directamente a hacer data augmentation. Sabemos que algunos fotógrafos, la imagen puede venir a veces en diferentes rotaciones, entonces subimos de las 2000 imágenes, las repartimos las primeras 1000 imágenes en train y las segundas en test, y las de train las subimos a la herramienta RoboFlow y hicimos data augmentation. Esto resultó en cerca de 2300 imágenes rotadas en distintos ángulos, ya anotadas, porque ya tenemos la anotación por el anotador, y entrenamos un modelo YOLOP 5. ¿Por qué elegimos el modelo YOLOP 5? Porque YOLOP por sí solo te da varias cosas, te da, y que nos interesan. Te da la región de la imagen que pertenece a la ficha, que es algo que nos interesa porque es la región de donde deberíamos de leer el OCR, y te dice si en la imagen hay una ficha o no, y te da una probabilidad. Por lo tanto, decidimos entrenar la red más baja que se encuentra ahí, porque era la que nos permitía en nuestro hardware actual entrenar. Hicimos ahí 10 epochs y vimos que las gráficas se desempeñan muy buenas en test. La precisión anda ahí en 87, el map de 95, que eso nos habla de que sí está alcanzando a la región de la ficha, la selecciona bastante bien, y el recall en 90. Entonces son métricas muy buenas. Nosotros transformamos ahora en otra métrica distinta que es, bueno, a mí sí me sirve saber dónde está la ficha, pero también quiero saber si la imagen pertenece a una ficha. ¿Cómo lo hice? De todos los bugs que me selecciona el YOLOP, tomo el que tenga el score más alto. Y ese score más alto lo tomo como la probabilidad de que la imagen tenga una ficha o que sea una ficha. Grafico la distribución de los que yo etiqueté que sí eran fichas y no con ese score y vemos que se para bastante bien. Lo que habla muy bien de que está generalizando muy bien el modelo. Y viendo las métricas de desempeño, vemos que tiene una muy buena precisión con un muy buen recall, todos arriba del 97%.
y lo cual también hace que el F1 sea muy bueno, y también en la matriz de confusión vemos que está discriminando muy bien aquellas imágenes que pertenecen a fichas y las que no, ¿no? Entonces ya pudimos solucionar varias cosas. Pudimos seleccionar el encontrar el área correcta de donde se encuentra el texto del fichero, y también sabemos si la imagen pertenece a una ficha. Aquí vemos cómo se ve visualmente la salida de lo que nos arroja el YOLO, y ahí podemos ver por qué solucionó esas dos cosas. La siguiente, y aquí vemos, por ejemplo, los que tienen probabilidad cero, vemos que no son fichas, y hace sentido, ¿no? Lo siguiente que hicimos fue, necesitábamos detectar la rotación correcta. También tenemos 2000 imágenes anotadas, sabíamos cuál era la rotación correcta. Lo que hicimos fue tomar esas imágenes, rotarlas en su ángulo correcto y ver qué texto nos arrojaba. Si nos damos cuenta, el texto de una imagen rotada correctamente tiene más sentido a cuando no lo es. Estos se ven, tienen apariencia de párrafo, pero cuando vemos más allá de ellos, tienen palabras que no son legibles. Entonces tratamos de ver si metiendo la lectura de la rotación nos permitía identificar si el texto de la imagen correspondía a una imagen rotada correctamente. Tenemos la rotación adecuada de esas 2000 imágenes, entonces la rotamos en ese ángulo, lo leímos y le pegamos un 1, y a los otros tres ángulos, tres posibilidades, un 0. Con eso entrenamos un modelo, balanceamos obviamente las muestras y vemos que discrimina bastante bien. Si le metes el texto mediante un embedding, obviamente al modelo, a un random forest, determina muy bien si ese texto corresponde a una imagen rotada correctamente. Vemos las métricas de desempeño, prácticamente no se equivoca. Tiene un error que hay en 99, un recall de 96 y la precisión del 99. Tiene muy buenas métricas, lo cual nos dice que aprendió a generalizar y sí nos ayuda a identificar si el texto corresponde a una buena rotación de la imagen. También vimos que por sí solo, al usar el texto y al usar embeddings, vimos que el modelo aprendió como a asociar palabras del vocabulario español, a darles mayor propensión a hacer una buena rotación, y cuando encuentra cosas ilegibles, como inmediatamente darles una propensión baja, y vimos que nos servía esa métrica, por lo tanto, para determinar si la calidad de la lectura había sido buena o mala. Aquí hicimos, por ejemplo, segmentamos a las imágenes que tenían mayor a 0.7 en esa métrica de calidad del texto. Tratamos de encontrarles expedientes y así por el otro lado, y vemos que cuando el score es bajo, se equivoca bastante a la hora de detectar el expediente. Si bien tiene una precisión de 1, solamente alcanzó a detectar el 15% de los expedientes. Más sin embargo, cuando la calidad del texto fue buena, de la lectura más bien fue buena, la precisión es cerca del 1 y el recall es muy bueno, es el 75%, ¿no? Por lo tanto, podemos determinar con esto que ese mismo modelo que nos sirvió para detectar cuál es la rotación adecuada, también nos sirve para determinar la calidad de la lectura. Y bueno, ya recapitulando un poco, yéndome un poquito rápido por los tiempos que tenemos en la sesión, quisiera recapitular los problemas que encontramos al analizar los ficheros de la DFS. Primero, surge el problema de detectar si la imagen pertenece a un fichero. Ya lo mencionamos. ¿Por qué? Lo estamos solucionando actualmente con el YOLO. El siguiente gran problema es seleccionar el área de la imagen que corresponde al texto. Identificamos qué tanto nos puede impactar no hacerlo correctamente. También hay que aclarar que las imágenes de los ficheros no siempre son blancos. Pueden ser verdes, azules, etcétera, y eso hace que las soluciones basadas en filtros que están en línea no actúen también en estas hojas, porque no son hojas blancas necesariamente. Entonces ahí seleccionar el área de la imagen que corresponde al texto. La rotación de la imagen, también tenemos evidencia que nos dice que si no seleccionamos adecuadamente la rotación, le puede pegar significativamente al dato que obtenemos, ¿no? Le pega bastante la calidad del texto, la rotación, y es otro subproblema que encontramos, que estamos solucionando con el modelo de Random Forest, de clasificación binaria. También, tener una métrica de calidad del texto se vuelve indispensable cuando tenemos recursos limitados, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, que podemos anotar 1000 imágenes, tal vez la idea sería que nos fuéramos sobre las que sabemos que el OCR le está costando leer, ¿no? Entonces, eso se vuelve a evitar tener esta métrica de calidad del texto. Actualmente la estamos solucionando con el modelo de clasificación binaria, pero se vuelve un problema bastante importante a la hora de analizar los ficheros. Y por último, la extracción de las entidades. Actualmente solo estamos extrayendo una entidad, digamos, que sería el expediente, lo estamos haciendo mediante regex, pero también se vuelve indispensable extraer cosas como nombres, ubicaciones, fechas, etcétera, ¿no? Entonces también es otro gran subproblema.
Y bueno, un poco de la bibliografía de CUSET. La mayoría de las cosas que les he contado las pueden encontrar en la plataforma, en la página del proyecto, Archivos de la Represión. Y yo creo que otra gran fuente para entender el contexto histórico fue el libro La Charola de Sergio Aguayo. Ahí creo que ese libro nos sirvió bastante para entender la importancia de analizar estos documentos de la DFS. Y bueno, de mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, adelante. Y bueno, muchas gracias por escuchar.